nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre es dura tarea para el predicador dar precisamente una predicación a todos los que le escuchan. Siempre el predicador debe depender sin duda alguna de las inspiraciones del Espíritu Santo para que dé algo útil a las almas que le escuchan. No hay cosa de mayor utilidad que precisamente predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina y la fe que ella misma encierra con esa caridad infinita que radica en él. Sí, cada vez más también debe el sacerdote o el predicador beber de esas fuentes de las Sagradas Escrituras, porque de no hacerlo, entonces, ¿de qué predicaría? No debe desconocer en absoluto las Escrituras, sino que al contrario, debe vagar diariamente, si es preciso, a ellas, para que de ellas saque el alimento espiritual que debe de dar a aquellos que esperan con ansia, predique algo que les venga bien al corazón y sobre todo a las almas. Sea esta predicación la que caiga como aceite en vuestras almas y relaje vuestros espíritus y los haga reposar no en otro lugar, sino en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. ¿Qué debemos predicar? ¿Acaso lo que aparece en las Sagradas Escrituras de este domingo, que es la tentación de nuestro Señor Jesucristo? Creo que es lo ideal, creo que es lo apropiado. Y, ¿por qué no?, también citar a otros santos del Antiguo Testamento que también sufrieron estas tentaciones. ¿Quién no recuerda al santo Job? ¿Quién no recuerda cómo el demonio le tentó de tal manera que lo mandó al estercolero, en donde él sufrió y padeció no solamente la enfermedad que tenía, sino también las injustas acusaciones de sus compañeros y la necedad también de su esposa? ¿Quién no recuerda también a Tobías, que en la deportación también sufrió y padeció esa ceguera que Dios quiso que providencialmente le llegase para que nos diera una muestra precisamente de esa fidelidad al Eterno Padre o a la Santísima Trinidad? Ejemplos que sin duda se nos dejan para que nosotros también tomemos de ello ejemplo y imitemos en todo lo que podamos
a estos grandes santos. Pues hablar de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo es algo que está totalmente fuera de nuestro alcance, el imitarle. Podemos admirar la fortaleza divina de nuestro Señor, pero de allí a que digamos que debemos imitarlo tal como Él las padeció, es imposible. Por eso he citado los dos santos del Antiguo Testamento que padecieron tan bien como Él y que se mantuvieron firmes ante la prueba a la cual fueron sometidos. Pues bien, en el Evangelio, primeramente vemos a nuestro Señor. En segundo lugar, vemos quién es el tentador. Y en tercer lugar, vemos el contenido de las tentaciones. En cuanto a lo primero, sin duda alguna, que el Eterno Padre o la Providencia Divina o la Trinidad Augusta, como ustedes quieran tomarlo, permitió que nuestro Señor Jesucristo fuese tentado. En segundo lugar tenemos al tentador. A mi forma de ver, este tentador no era cualquier demonio entre las jerarquías que cayeron al infierno, sino era uno muy superior a todos ellos. Podría en cierta manera decir, aunque es una opinión personal, que pudo haber sido aquel demonio que entró al paraíso bajo la forma de luz, que no fue detectado por los que cuidaban el paraíso, pero que Dios permitió que entrase de esa manera para que fuesen puestos a prueba Adán y Eva. El resultado ustedes ya lo conocen. Era de una jerarquía alta y que era, en cuarto lugar, lo que este demonio pretendía. Dejemos el tercer lugar para el último. Pretendía que ni más ni menos conocer si el que estaba allí para ser tentado era o no el Verbo eterno hecho hombre, si era el Hijo de Dios. Pero afortunadamente no logró su fin. Para ello se valió necesariamente de las Sagradas Escrituras. Y es muy normal que el demonio se valga de las Sagradas Escrituras para tentarnos a nosotros. Él conoce muy bien las Escrituras. Él sabe lo que le conviene tomar de ellas para atacarnos a nosotros. Y eso no solamente se ve en la tentación a nuestro Señor Jesucristo, sino también que esto lo sufre y lo padece en carne propia los que se han dedicado al oficio o han sido elegidos al oficio de exorcistas. Es increíble cómo el demonio se vale de las Sagradas Escrituras para tratar de confundirnos, de desistir, de desalentar, de desanimar, porque allí está precisamente la fortaleza de él, entre comillas.
Y así pasamos duras pruebas o pasan duras pruebas quienes a esto se dedican. Que los hace vacilar, sí, porque no somos o no son nuestro Señor Jesucristo. Pero al final la verdad triunfa. Y se requiere que quien este oficio tiene conozca también las Sagradas Escrituras. Porque está ante un enemigo que se vale de ellas. Y qué mejor exorcista que nuestro Señor Jesucristo, quien conoce mejor que todos los exorcistas al demonio, sino nuestro Señor, que fue quien los creó, y los creó bienaventurados, pero muy astutos. Una vez que perdieron la gracia, una vez que fueron arrojados del paraíso o de la vida eterna, o de la bienaventuranza eterna. Y es pues de pensar que uno de estos mayores fue el que tentó a nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, arrójate desde acá, porque está escrito, y entonces da la cita del Salmo 90 que ustedes acaban de escuchar en latín. Y si eres hijo de Dios, o mejor dicho, mostróle todos los reinos del mundo y le pidió que si se postraba ante él, él le daría todos esos reinos. Y es allí en donde nuestro Señor quita la faz diabólica y descubre al demonio. No quiere decir que desde el principio, desde la primera tentación, él no supiera quién era el tentador. Suponer que lo descubrió en la tercera tentación sería decir que la omnisciencia divina de nuestro Señor Jesucristo no estaba en él. Y eso fuera de nosotros decirlo y confirmarlo. No. Su omnisciencia demostró que en la primera tentación sabía nuestro Señor quién lo estaba tentando. Otra cosa diferente es que lo desenmascaró, pero no logró el objetivo, el demonio que tanto deseaba. Ese fin por el cual las tentaciones vinieron no se consumó. Si él hubiese dado cuenta que al que estaba tentando era el Hijo de Dios, ciertamente que no lo hubiese crucificado, hubiese impedido lo que en las Sagradas Escrituras se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo les recomiendo el libro de Isaías, profeta, a quien se le llama el protoevangelio, porque narra con detalles la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sobre las 3 tentaciones ya han escuchado demasiado de ellas, pues en ella, sin duda alguna, se distingue la soberbia, la vanidad y la otra,
la riqueza. Más que vanidad diría también aquello que es como las 3 armas que utiliza el demonio para con nosotros. El mundo, significado en esos reinos. La carne en esa vanidad de que si te arrojas de acá, vendrán tus ángeles y te pondrán sobre ti. Y en ella se ve también la vanidad. Y finalmente, al tentador en sí mismo, que como bien sabemos, ya era de una jerarquía mayor. ¿Podríamos decir que era un serafín? ¿Por qué no? ¿Cuántos serafines no fueron arrastrados al infierno? Querubín. Santo Tomás de Aquino dice que de las 9 jerarquías, solo de la 8ª para abajo fueron arrastradas al infierno. ¿Y por qué no la 9ª? Porque en sí mismo, ¿qué es el querubín? Un horno ardiente de caridad, que está constantemente ardiendo en esa caridad infinita que surge de la Trinidad Augusta. Por esa razón, dice Santo Tomás, no pudieron de ninguna manera ser ellos también arrastrados al abismo. Sin ninguna duda que el triunfo de nuestro Señor sobre el demonio es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a admirar, un ejemplo para que de él tomemos nosotros y nos regocijemos en el triunfo tan grande que él tuvo después de habernos enseñado que se debe vencer al enemigo no solo con la oración, sino también con la penitencia. Porque el verdadero fondo de esto también es dejarnos el ejemplo que durante esta Cuaresma debemos seguir. Nunca dejéis de orar, dice el apóstol San Pablo. Y por otro lado, nuestro Señor ayuna sin necesidad de hacerlo 40 días, 40 noches. Pues bien, esa acción de Él es para nosotros más bien una recomendación que debemos seguir durante esta Cuaresma y prepararnos muy bien para el día del Viernes Santo, en que Él es crucificado y muerto en la cruz. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.